lo que les decía ahora a propósito de la pregunta de Edgar si el logos es inmanente o trascendente, este, es que en última instancia el logos agotaría la totalidad, agotaría la totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada por fuera de él, él es en sí mismo el que por así decirlo, se relaciona con todo y de alguna manera, podemos decirlo, contiene todo. No sé si se entiende de esa manera, pero es simplemente como entender que sí, el logos abarca absolutamente todo, abarca todo. Y por eso es que a este logos no lo hizo Dios ni hombre alguno, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en algún momento yo les decía que el logos bueno, o el arjé para estos pensadores es divino? Bueno, el logos es divino y vean que no lo hizo Dios alguno, ¿ya? Si hay dioses, más bien ellos dependen del logos, ¿ya? En ese sentido, se tendrían que subordinar al logos en última instancia. Bien, veamos esto. El logos como unidad de contrarios y con esto también sigo respondiéndole a Dante la pregunta que hizo anteriormente, ¿verdad? Este cambio que genera todas las cosas y que explica todas las cosas en Heráclito, eh, lo podemos entender también como una gran tensión que hay entre contrarios, entre contrarios. Vean, aquí está el fragmento incluso el que mencionó Dante. Camino arriba, camino abajo, uno y el mismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Heráclito lo que dice es que, bueno, el camino hacia arriba y el camino hacia abajo son el mismo. Las gradas, digamos, que le permiten a uno subir, son las que le permiten, también eventualmente le permitirían a uno bajar. O sea, vamos a ver, este, no es que unas gradas sirven solo para subir y que si uno las baja, no sé, como que hay algún impedimento o algo así por el estilo, eso no tendría mayor sentido, ¿verdad? Ahora, una pregunta que uno siempre se hace, entonces, ¿qué es este pensar los contrarios? ¿Qué es este pensar este, las cosas que son opuestas entre sí, a partir de la unidad que mencionaba Dante, en función, por ejemplo, de lo que ya vimos que es el principio de no contradicción? ¿Cómo podemos decir que el camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo? ¿Alguien me lo podría explicar? En función de lo que vimos de el principio de no contradicción. Creo que algo hemos mencionado hacia el final de la clase. ¿Alguien que se anime? Bueno, profe, tal vez yo, Por favor, Carlos. por ejemplo, con unas gradas usted no puede estar bajando ni subiendo al mismo tiempo. O usted las está usando para subir en un momento específico o las está usando para bajar, pero al mismo tiempo no podría. Sí, uno no puede subir y bajar al mismo tiempo, sería rarísimo, ¿verdad? De pronto uno puede subir y en medias gradas decir, suave, suave, se me quedó algo, y entonces se devuelve y baja, y uno dice, no, sí está arriba, y vuelve a subir, pero siempre tiene que estar en una de las dos direcciones, no puede estar en las dos direcciones a la vez. Ahora, vean que el problema no sería de la cosa, sino de lo que uno haga con ella también. Entonces uno lo que puede decir es la misma, es el mismo camino, es la misma grada, pero hacia arriba y hacia abajo son direcciones posibles. Ahora, vean que esto en función de la unidad que mencionaba Dante anteriormente, es importante en tanto, parece ser que esa síntesis que se da entre los dos contrarios, de alguna manera es como consistente, digamos, mientras los contrarios sigan existiendo, parece que hay, y ojo la palabra que voy a usar, parece que hay permanencia en la cosa. Porque, Carlos, tal como vos lo decías, yo o subo o bajo, pero no subo y bajo al mismo tiempo. Esto es en relación con el principio de contradicción, lo que decíamos de que acerca de lo mismo y respecto de lo mismo. Espero que se acuerden de eso. Pero parece que las gradas, independientemente de ese respecto de lo mismo,
parece ser que las gradas sí siguen siendo las mismas. Entonces uno dice, bueno, Heráclito, entonces, ¿hay o no hay permanencia? Bueno, Heráclito aquí parece que coquetea con la permanencia, pero él lo que está tratando es, en este caso, de explicar que eso que nosotros pensamos unidireccionalmente como arriba o unidireccionalmente como abajo, realmente en la realidad se confunde. ¿Por qué? Porque incluso las cosas que van en direcciones opuestas confluyen en una única cosa gracias a que es precisamente esa oposición y esa tensión entre ellas lo que nos permite explicar las cosas que existen. Ese es el aporte, el valor, digamos, de esta parte de la explicación heraclítea. Independientemente de eso, ontológicamente hablando, también sabemos que incluso los caminos arriba y los caminos abajo están cambiando. Las gradas también se desgastan. Ya podemos entender también ese cambiar como la corrupción que tienen las cosas que no son eternas. Por corrupción estoy entendiendo eso de que las cosas se corrompen, de que las cosas no se mantienen siendo siempre la misma cosa, de que las cosas se van, voy a decirlo así, se van gastando, se van deteriorando y eventualmente se destruyen. ¿Ya? Qué sé yo, si estamos pensando en caminos, por ejemplo, en una cuesta o algo así por el estilo, bueno, podemos pensar en su desgaste, qué sé yo, se le van haciendo surcos, se le van haciendo trillos, se van aplanando, se van, no sé, erosionando, como quieran verlo. Todas esas son posibilidades. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, Carlos. Sí, tiene que ver con eso. Uno no puede estar en las dos direcciones al mismo tiempo. Y precisamente que las dos direcciones sean opuestas y que existan al mismo tiempo es lo que nos permite unificar esa unidad de la que hablaba Dante. Esto lo explica Heráclito en este texto, que es hermosísimo. El nombre del arco es vida, bueno, el nombre del arco vida, pero su acción muerte. Les digo que es hermosísimo, sin embargo, en español se entiende poco, porque este fragmento en griego tiene un juego de palabras. ¿Verdad? El nombre del arco, arco, en griego se dice bios y vida se dice bios, así como en biología, ¿verdad? El arco se dice de una manera muy similar a cómo se dice vida en griego. Aquí Heráclito está haciendo una especie como de juego de palabras, que es intraducible en español, desgraciadamente, pero está hablando de aquello para lo que se usa el arco como contradictorio a su nombre, a propósito de la pregunta que tenía Sebastián anteriormente. Pero es simplemente un recurso explicativo que me parece literariamente hermoso. Simplemente quería decirles eso. Y alguien quería preguntar algo, perdón, me escuché. Sí, ¿me escucho? Adelante. Sí, sí, adelante, por favor. Ese arco, ¿qué arco es? El arco para tirar flechas. Ah, ok, arco y flecha. Listo, gracias. El arco de los arqueros, el arco sí. Por eso su acción es la muerte, porque sirve para matar. Sí, perfecto. Luego, con esto de que los contrarios tienen que ver con una misma cosa, vean que el arco también funciona precisamente, nos permite utilizarlo como metáfora para explicar la tensión. El arco funciona precisamente porque tiene dos partes que, por así decirlo, generan una fuerza en dirección contraria a la otra, ¿verdad? Los dos extremos. Por eso, cuando hay que encordar el arco, hay que hacer algún esfuerzo para poder acercar esos extremos y poner la cuerda de modo que quede bien tensa. No hay manera de que uno pase por este ejemplo sin recordar la escena del encordamiento del arco de Odiseo. No sé si ustedes recuerdan esa parte en la Odisea. ¿Ya? La escena es espectacular. Es espectacular cuando todo el mundo está tratando de encordar el arco de Odiseo y nadie puede. Y entonces Odiseo viene y toma el arco y empieza, además recuerden que está disfrazado por Diosero en ese momento todavía, ¿verdad?
y con, la, con, la, con esa posibilidad que solo es suya de encordar el arco, ¿él qué es lo que hace? Acerca los extremos para ponerle la cuerda y una vez que el arco ya está encordado, una vez que estos dos extremos están de alguna manera, por así decirlo, coordinados por medio de esa cuerda que queda tensa, es que el arco funciona. Si no fuera por eso, el arco no funciona. Si el arco se quiebra, por ejemplo, de modo que ya no puede hacerse la tensión, el arco no funciona. Si la cuerda se revienta, el arco no funciona. Bueno, eso es precisamente porque si no hay oposición entre los contrarios, no hay tensión posible y por lo tanto no hay funcionamiento en el caso del arco. Y aquí, Heráclito lo tematiza también cuando dice que la guerra de todos es padre, de todos es rey, etcétera, etcétera. La guerra, en griego dice polemos, polemos. Eh, polemos es el conflicto, ¿verdad? Eh, guerra en español es femenino, pero en griego es masculino. ¿Ya? En griego se algo así, polemos, el conflicto, la guerra es padre de todos, ¿verdad? Por eso esa inadecuación entre ser padre y ser femenino, pero digamos, en este caso es simplemente porque uno, la palabra guerra solo la puede traducir como femenina en español, siendo que en griego es masculina. Pero el punto, aquí lo que importa es que es el origen de todo, el conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Esa opugnancia que hay entre los contrarios es la que nos permite meterle tensión a todos los procesos y hacerlos funcionar. ¿Se entiende? Por eso es que les decía, arriba y abajo no se entienden indiferentemente el uno del otro. Y por eso oscuridad y claridad deben coexistir para poder, para poder entender cualquiera de los dos. Y por eso esa contradicción es importantísima para Heráclito. Si no hay contradicción, no hay tensión y por lo tanto no hay proceso. No sé si hay alguna pregunta a propósito de esto. Bien, finalicemos Heráclito con una referencia a cierto perfil antropológico que podemos hacer a partir de Heráclito. ¿Qué es esto de perfil antropológico? Eso no lo van a encontrar en ningún fragmento. Esto es simplemente una manera de entender algo. Un perfil antropológico es poder dar cuenta de cuáles son las características generales que caracterizan a los seres humanos en una teoría determinada, ¿verdad? El perfil es como más o menos la caracterización del ser humano, dada el entorno explicativo de una doctrina determinada, ¿verdad? En Heráclito tenemos dos tipos de seres humanos. Por un lado están los despiertos y por otro lado están los dormidos. Esta distinción, esta caracterización está realizada en función de criterios epistemológicos. Los despiertos son, un despierto es cualquier persona, o una despierta es cualquier persona que puede entender lo que el logos es. ¿Ya? Estar despierto significa poder ver y poder entender ¿cómo? Poder entender esa regla que, pues, que llamamos logos, ¿verdad? Si uno no entiende nada del mundo, si uno se deja engañar por las apariencias, entonces uno es un dormido, ¿verdad? Esto es como lo dicen en estos dos fragmentos, ¿verdad? Para los que están despiertos, el orden del mundo es uno y común, o sea, lo captan, ¿verdad? Lo captan. Mientras que cada uno de los que duermen se vuelve hacia uno propio. No lo captan, simplemente creen que su realidad es la realidad general y están completamente limitados. Y luego, escuchando sin entender, a sordos se asemejan, les cuadra el testimonio del dicho presentes están ausentes. Esto es relacionado con los dormidos. Esto aplicaba mucho para las clases en la presencialidad, cuando uno ve a la gente que anda por ahí, digamos, que está sentada en un pupitre, que está haciendo un gran esfuerzo por no cabecear o cosas por el estilo, y uno dice, sí, tenía razón Heráclito, ¿verdad? Estando presentes, están como ausentes. En la virtualidad tenemos la ventaja de poner el cuadrito con el nombre, ¿ya? Entonces
Digamos que eso se disimula mejor. Pero el punto es, eso pasa es una cuestión epistemológica, es una cuestión de cuánto puedo conocer del mundo y de cuánto del mundo puedo dar cuenta a propósito de lo que conozco de él y cómo lo comprendo. Esta contraposición la vamos a encontrar en otros autores con otras categorías. De hecho, lo vamos a ver ahorita también con Parménides, que también hay una contraposición, hay un perfil antropológico que nos contrapone dos tipos de conocedores del mundo, y se relaciona con esto, de si uno de cuánto se deje uno engañar con las apariencias, o cuánto uno pueda remontar de las apariencias para dar cuenta de lo real. Profe, Adelante. me disculpa otra vez y supongo que no le va a gustar, pero Adelante. esto se asemejaría a la existencia inauténtica del ser heideggeriano, del Dasein. Ya sé por qué no me va a gustar. Perdón, No, tenía que no, no. hacerlo. No, adelante, adelante, adelante. Pero la primera parte de la pregunta no te la entendí, solo entendí Dasein, tanto peor, ¿no? Por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? La existencia auténtica e inauténtica para Heidegger. Claro, hay que recordar que Heidegger también se nutre mucho del pensamiento griego. Y efectivamente, este ocultamiento o desobviación de las cosas, para Heidegger es importantísima, ¿verdad? Entonces, no es exactamente igual, usted comprenderá, pero sí hay algo de eso. Y aquí se nota mucho la gran cultura griega que tenía Heidegger. De hecho, Heidegger tiene algunos escritos, tiene un escrito muy famoso sobre Anaximandro, y, y también es un comentarista bastante asiduamente reconocido de Aristóteles, por ejemplo. Entonces, todas estas preocupaciones, Heidegger las retoma básicamente diciendo, vean, las preocupaciones que tenían los griegos, además, es importante hacerles caso por lo que significa, incluso desde el punto de vista de cuánto el lenguaje de alguna manera también termina velando lo que podemos entender y lo que podemos explicar de las cosas. Pero no, Carlos, una excelente pregunta y efectivamente hay alguna relación con lo que propone Heidegger. Gracias, profe. Con muchísimo gusto, más bien gracias a usted por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para ir cerrando Heráclito. Profe, yo, Adelante, por favor. bueno, esta característica como de conocer o saber la verdad en Heráclito, vamos a ver, una persona, vamos a ver, como que siento que es como una característica como intrínseca de la persona, como el poder leer este código como, no sé, oscuro que hay. Digamos, en la propuesta de Heráclito, una persona podría pasar de estar dormida a estar despierta, y si se puede, ¿cómo se podría hacer? Ok, perfecto. En ese sentido, Heráclito es epistemológicamente optimista, aunque socialmente es pesimista, por así decirlo. Vea que logos y razón es la misma palabra en griego. O sea, para hablar de la razón mediante la cual explicamos las cosas por medio del entendimiento, ¿cuál es la palabra que usamos? Logos. Y para hablar de esta regla que rige todas las cosas en Heráclito, ¿cuál es? El logos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Logos también como razón, en el sentido de entendimiento, también es una capacidad que está en todos y todas. Bueno, habría que ver si en Heráclito estarían todas también, porque ustedes comprenderán, ¿verdad? Que también ese sesgo, según el cual a las mujeres también tradicionalmente se las excluye de las capacidades epistemológicas, eso no es nada nuevo, eso también en la antigüedad existía. Pero bueno, simplemente asumamos que en Heráclito ser humano es lo mismo, independientemente de si se es hombre o si se es mujer. Pero el punto es, esta característica que tenemos, según la cual somos poseedores de razón y entendimiento, en principio nos capacita. Eso es condición necesaria para entender. No es condición suficiente. ¿Por qué? Porque aunque todos tenemos razón, no todos comprendemos lo que hay que comprender del mundo.
o no todos comprenden, como para no asumir que yo soy uno de los que de verdad están despiertos. Pero el punto es, esa característica que nosotros tenemos, tiene que ver también con cuánta atención entendemos el mundo, con cuánta atención conocemos el mundo, con cuánta atención investigamos el mundo. Y también, también puede pasar lo contrario de lo que decías. Puede ser que alguien que hoy está despierto de pronto se vuelva un dormido, que ya deje de cuestionarse las cosas, deje de hacerse preguntas y a partir de ahí entonces deje de avanzar en el conocimiento de las cosas y ser por lo tanto sobrepasado por ellas. Sí, Luis. Sí, pero en este caso, como, ¿cuál sería la, bueno, hay crítica como a Platón y a Pitágoras, etcétera, entonces, como, ¿cuál sería la diferencia en ese caso? La diferencia es que no hace falta solamente conocer cosas, lo cual es importante, sino también en cómo ese conocimiento en última instancia también redunda en una sabiduría de vida, en una sabiduría en relación con las cosas. Ok, sí, mucho más claro, gracias, profe. Perfecto, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta? Yo solo quería agregar que me parece súper interesante vamos a ver, como desprecio a los sentidos, pero hay un peso, ¿verdad?, hacia el sentido de la vista, explícito en el texto de Heráclito. Entonces me parece interesante a partir de esta diapositiva de lo antropológico en Heráclito. Sí, hay que decir, hay un par de cosas, Dante, en relación con la aístesis en Heráclito, la sensación. Hay varios fragmentos en los cuales los sentidos son protagonistas. Está el fragmento de que mejores testigos son los ojos que los oídos para quienes tienen entendimiento. Hay un fragmento interesante que dice que si todo se tornara humo, las narices discernirían. Eso es interesantísimo. Digamos, si la realidad se presentara de manera, digamos, en forma de humo, nosotros solo podríamos conocer a partir de la nariz, ¿verdad? Hay que decir algo, Dante, y esto es un dato interesante. Qué dicha que hiciste la pregunta porque me permitís hacer esta referencia, ¿ya? Y con esta referencia siempre quedo como bien, digamos, porque es un dato muy interesante. Desde antiguo, y esto es algo que viene, a nosotros nos viene desde Grecia, los verbos epistemológicamente más cargados, o sea, los verbos epistemológicamente más fuertes en nuestra civilización, en nuestra cultura o en nuestra herencia simbólica, los verbos epistemológicamente más fuertes tienen que ver con la vista. Incluso para nosotros. Si yo quiero preguntarles a ustedes si entendieron algo, muy probablemente les pregunte, ¿lo oyeron? Ven, y ahí está otra vez el ejemplo, ven. ¿Ya? No, yo no les voy a preguntar, ¿lo escucharon? ¿Ya? ¿Lo oyeron? ¿Ya? Yo no les voy a preguntar, ¿lo olieron? Sino que la vista para nosotros tiene una relación muy cercana con el conocimiento. De hecho, tiene que ver con que nosotros caracterizamos también metafóricamente el conocimiento con ver las cosas. Por eso buscamos claridad en las explicaciones. Por eso es mejor lo que nosotros mismos vemos y no lo que conocemos a oídas. Esto lo escuché, pero no me consta. ¿Lo ven? Y otra vez la pregunta, ¿lo ven? ¿Ya? Entonces, sí, en Heráclito eso está. Y Heráclito lo dice con todas las palabras. Los ojos son mejores testigos. Ahora, hay que entender algo. El conocimiento por excelencia es de la razón. ¿Ya? Y aquí estamos en una herencia que todavía se discute y todavía epistemológicamente es relevante para nosotros, y es que nosotros conocemos en última instancia con el entendimiento, no con los sentidos. Los sentidos son medios para conocer. Permiten conocer, pero limitadamente. Por eso es que las apariencias, ahí sí, son en primer lugar sensibles, y a partir de ahí el problema de las apariencias es que a partir de lo que vemos, es que al quedarnos solamente con lo que vemos, generamos conceptualmente una explicación que realmente no se corresponde con lo que las cosas son. Entonces, pero sí, lo que señalás es crucial, es importantísimo, y es importante no solo para Heráclito,
sino para todos los presocráticos. Incluso lo vamos a ver en Aristóteles. Si no, cuando revisen la metafísica, vean cómo inicia el primer texto, el primer libro de la metafísica, y ahí van a encontrarse también la referencia a la visión como algo importante. Voy a echarle un ojo. Sí, claro, exactamente. Está muy bien eso. Bien,